¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Y bueno, pues hoy en este programa Héroe del Colectivo Decantado acabaremos con unos cuantos mitos y además, bueno, pues les regalaremos un montón de pistas sobre cómo elegir de alguna manera el mejor vino, cómo servirlo y cómo combinarlo con la comida. Y como bono, además de todo, pues trataremos de dar algunas, recomendaciones y a final de cuentas recomendar por lo menos un vino este día de hoy que además de todo, bueno, pues está abajo de los 300 pesos, lo cual lo vuelve bastante accesible. Así que, pues, si quieres quitarte de encima esa caspa vinatera acumulada a través de los años, pues síguenos y verás que te vas a divertir muchísimo. Pues muy bien, seguramente, el vino bueno es el más caro, el blanco siempre helado, el tinto pues tibiecito, calientito, el dulce siempre para postre y bueno, pues los espumosos para el aperitivo. Si crees que sí, creo que debes de actualizar inmediatamente tu sistema operativo porque estás en lo correcto. Otro tanto, ¿no? Un Riberita del Duero para la carne, un Verdejo para el pescado y bueno, pues estos tintos siempre a temperatura ambiente, no importa que estemos a 30 grados, ¿eh? Y el segundo, en fin, recién sacado del congelador, que esté a unos 4 grados, que no sepa ni huela a nada. Además de todo, bueno, si existiera por ahí algún Rías Bajas, bueno, en fin, siempre a final de cuentas, todos estos vinos tienen que ser bien caros porque el vino bueno hay que pagarlo. Esto es falso. Y esto claramente no solamente no es verdad y no solamente lo digo yo, sino que hay cientos de expertos en el tema que a final de cuentas van a compartir lo que yo les voy a decir. Punto número 1. Los vinos más caros no son los mejores. Los vinos más caros son los que gastan más en publicidad normalmente. Además de todo, acuérdense de una cosa muy importante. Siempre que compres un vino, el principal factor en el que tú te tienes que basar es la relación calidad-precio. ¿Y para qué lo vas a necesitar? ¿Para cuándo lo vas a abrir? De nada sirve, si me explico, comprar un vino, pues sí, que a lo mejor sea muy bueno, pero que sea extremadamente caro, ¿no? Si no vas a poder, a final de cuentas, beberlo habitualmente. ¿Por qué? Porque son precios estratosféricos. Otro punto importante también. Siempre decimos, no, si es un vino dulce, siempre tiene que ser para postres. Y no nos damos cuenta que muchas veces, por ejemplo, un Sauterne o algún cosecha tardía, cuando nosotros los combinamos con patés, concretamente, por ejemplo, con el foie gras, como un aperitivo, se vuelve en una cosa extraordinaria. O podemos también incluso, bueno, pues utilizarlos con quesos azules. Claro, siempre esto nos va a dar evidentemente sensaciones y matices que son únicos cuando hacemos nosotros estas combinaciones. Ahora, siempre es muy importante tener como en cuenta que el chiste de un maridaje es que normalmente nunca se cubran unos con otros, enmascaren sabores. Y lo que debemos siempre como de pensar es que el vino sea como ese elemento que nos limpie, a final de cuentas, la boca para poder dejar nosotros, si me explico, limpio el paladar para el siguiente bocado. Es por eso que, por ejemplo, estos espumosos, como este fantástico espumoso francés, nos va a ayudar muchísimo, va fantásticamente bien con muchos platillos mexicanos. ¿Por qué? Concretamente ahora yo lo recomendaría para los chiles en nogada. Estamos en esta temporada, estamos en pleno agosto y estamos a todo lo que da con los chiles en nogada. Este es un vino espumoso semidulce y entonces evidente es que va a haber un acoplamiento entre la parte dulce del chile, pero también la acidez que tiene este vino va, a limpiar los ligeros
sensaciones o dejes de picor que todo chile debe dejar, aunque sea poco, pero que es un chile. Y entonces nos deja preparados siempre pues la boca para el siguiente bocado. Entonces, aquí es importante, por ejemplo, si una comida es demasiado ácida, va a matar a cualquier vino. O si es demasiado dulce, va a pasar lo mismo, a menos que sepas escoger perfectamente qué vino puede ir. Es decir, si tú tienes un postre demasiado dulce y le pones un Pedro Jiménez, no vas a tener ningún problema, al contrario. Pero si tienes por ejemplo, un vino demasiado dulce, aunque tú le pongas un vino semidulce o le pongas, digamos pues, quizás algún moscatel, seguramente de todas maneras ese alimento se va a llevar al vino, lo va a destruir. Entonces, sí es necesario tener como conceptos básicos. Y tú me vas a decir, bueno, ¿y eso cómo los adquiero? Pues precisamente en las tiendas especializadas, en tiendas serias como Solera Vinos y Licores, donde tenemos más de 40 años en el mercado. Y eso, créeme, no es obra de la casualidad. Esto es porque hemos sabido, a final de cuentas, llegar al público. Nosotros, digamos pues que llevamos todo este tiempo porque nos hemos enfocado a tratar de ser la mejor tienda de vinos y licores aquí en la ciudad de Puebla. Y bueno, entonces, acordemos pues que es muy importante saber combinar, maridar los alimentos con los vinos. Si tú eres un principiante, si no sabes bien, si tienes miedo de equivocarte, acude con nosotros. Nosotros te vamos a decir exactamente qué vino debes de comprar para cualquier tipo de comida. Ahora bien, otra cosa muy importante es cómo servirlo. El gran error es servir los vinos a temperaturas equivocadas, bajo tópicos que a final de cuentas ya han estado por ahí durante cientos de años, ¿no? El decir, es que el vino tinto se toma a temperatura ambiente. Bueno, temperatura ambiente, ¿de qué lugar, de qué país y en qué época del año? Pero no podemos nosotros, como en una ciudad como Puebla, agarrar y decir, oye, vamos a tomarlo a temperatura ambiente, porque ahora, en esta época de agosto, posiblemente lo estaríamos bebiendo a casi 30 grados. Estaríamos cometiendo el peor sacrilegio, beber un vino tinto a esa temperatura. Entonces, es importante, dependiendo la cantidad de madera que tenga ese vino, o sea, por la crianza que haya pasado ese vino, darle la temperatura exacta para poder disfrutar, para poder gozar en su máximo esplendor. Y lo mismo va a suceder con los vinos blancos. La gente piensa que el vino blanco se toma helado. Si tú tomas un vino blanco helado, no te va a saber a nada, porque para empezar debemos de recordar que el 90% de las sensaciones del vino que nosotros percibimos están en la nariz. Cuando un vino está en un estado de temperatura helado, el vino no huele y por lo tanto no sabe. Entonces, eso también es un error. Claro, los espumosos blancos deben de estar a una temperatura un poco inferior, claro, para que en el momento de que los sirvamos, la burbuja se mantenga. Pero hay que saber exactamente las temperaturas adecuadas. Y lo que sí les puedo decir es jamás a 4 grados. Entonces, este punto también es muy importante. Y así, en fin, iríamos avanzando también en el tipo de copa. Mucha gente dice, ay, las copas son una ridiculez. Pues no, creo que tampoco se le puede hacer un efecto halo, que digas, no, para poder disfrutar un vino tengo que comprar una copa de 500 pesos. Claro que no, pero sí tienes que tomar en cuenta que una copa con características adecuadas va a hacer que el vino lo puedas disfrutar mejor. ¿Por qué? Porque va a concentrar de una manera adecuada los aromas. Eso va a ser, como dije antes, como los aromas son tan importantes, bueno, pues esa concentración de aromas va a hacer que tú puedas percibir con mucho mayor nitidez los vinos. Te vuelvo a repetir, no te asustes, no te ofusques. Ven a Solera Vinos y Licores, tenemos todo el tiempo del mundo para ti, para poderte explicar qué vinos y qué otras recomendaciones tenemos justo para ti. El tiempo se nos acaba y esto es larguísimo. Solamente quise darles algunos tips y algunos adelantos para que ustedes, a final de cuentas, quiten ese miedo, rompan ese miedo y sobre todo, saquen ya de su mente esos paradigmas aquilosados y anticuados. Nos vemos la próxima semana y
les recomiendo este gran vino con los chiles en nogada. Hasta la próxima.